A viva voz, no te preocupes. Se oye bien, ¿no? Se oye bien. Bueno, un poco como se ha contado al principio, tanto José Luis como Borja y yo mismo, a raíz de una llamada o de una conversación con Raúl Camargo, que era, como ha dicho la persona de María de la Residencia que ha presentado el acto, María José, pues se nos pidió, se nos dijo si teníamos la posibilidad, las ganas y el deseo de participar en apoyo de Marea de Residencias con respecto a la pandemia y con respecto a todos los fallecidos que se habían producido en las residencias. Tanto José Luis, Borja como yo nos interesó el tema bastante a nivel tanto humano, personal, como político, en el sentido de que había una serie de protocolos de la Comunidad de Madrid hechos por quien en ese momento gobernaba la Comunidad de Madrid, que era el Partido Popular Ciudadanos, y que una vez leídos pues nos parecía que contenían verdaderas discriminaciones con respecto a la salud y con respecto a los cuidados que tenían que tener las personas, tanto en las residencias como fuera, pero sobre todo tanto en las residencias, en el sentido de que no se iba a permitir traslado a hospitales a unas personas que tuvieran una serie de características físicas en una escala. Hay dos escalas, una escala que llamaban la escala Barter, que tuvieras una deficiencias físicas, que en esa escala, pues, si podía, por ejemplo, si ibas en silla de ruedas, no ibas a un hospital. Ahí daba igual que tuvieras 70 que 95 años, o sea, era por su discapacidad física y también por su discapacidad intelectual, que es otra escala que se llama GEDES, que era una escala en la que se determinaba que, bueno, personas con un cierto grado de Alzheimer, un cierto grado de demencia senil o de cualquier otra enfermedad que supusiera un deterioro cognitivo, tampoco iban a ser trasladados a los hospitales. Y se refería al principio a las residencias y también a los centros de discapacitados. Lo que pasa es que eso lo acabaron quitando porque los centros de discapacitados acabaron protestando y quitaron los centros de discapacitados. Bueno, pues ante esa situación, hablando con Camargo, que estaba muy implicado en este tema, porque como se ha dicho, pues había incluso planteado una ley de residencias en la Comunidad de Madrid que no se llegó a aprobar, luego se acabó la legislatura y no se pudo hacer, no se hizo, y evidentemente la primera ley de residencias que fue rechazada en la comisión, porque tanto Ciudadanos como el Partido Popular votaron en contra y no pudo pasar al Pleno, pues eso implicó que la única opción que quedaba, la única opción a nivel jurídico que quedaba, y una vez hablado con Camargo y hablado con ya la gente de Marea de Residencias, era iniciar una querella, no una querella, o sea, iniciar querellas para todas las personas que quisieran querellarse contra los directores y directoras de residencias, médicos, médicas de residencia, y sobre todo también contra los políticos de la Comunidad de Madrid, concretamente la presidenta, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia, que considerábamos, en nuestra apreciación jurídica, considerábamos que eran los responsables políticos y jurídicos y judiciales de esa verdadera burrada que fueron los protocolos discriminatorios contra las personas residentes en las residencias de ancianos y que tuvieron esa disminución en esa escala física o escala cognitiva. Bueno, empezamos, estudiamos el tema y realizamos una primera querella con, me parece, 26 personas, no recuerdo el número de personas, una primera querella en la que ya nosotros decíamos que sabíamos, en esa querella, que al haber 3 personas aforadas, la presidenta, que según el Estatuto de la Comunidad de Madrid, la competencia para investigarla la tiene el Tribunal Supremo, y los 2 consejeros, Enrique López, que era el de Justicia, o Enrique, no me acuerdo cómo se llama el otro, Enrique de Sanidad,
Escudero y el Escudero eran no sé qué, y a ellos nos tenían que investigar el Tribunal Superior de Justicia, que era el competente por el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que dice qué órgano es el competente. Lo decíamos, y al final lo que hacen es remitir esa primera querella que va a los juegos de instrucción, pero en la que ya hemos advertido que podía pasar esto, la mandan al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo hace un auto diciendo que un auto en el que viene a decir que es verdad que la competencia la tenían ellos, pero que ellos no van a investigar nada, a no ser que desde los juzgados de instrucción, esto es importante, lo digo porque por lo que está pasando, desde los juzgados de instrucción se hicieran las averiguaciones pertinentes con el fin de que después los jueces o juezas de los juzgados de instrucción, sin ningún tipo de presión, mandaran al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia un informe considerando que había indicios o no había indicios de delito en la actuación que habían tenido tanto la señora Ayuso como los dos consejeros a los que nos estamos refiriendo. Bueno, eso hace que lo devuelvan la primera querella a los juzgados de instrucción, y recuerdo que parece que le toca al 39, al juzgado 39, que lo que hace, y ahora voy a hablar un poco de esto, no quiero enrollarme mucho, pero es que es complicado un poco, voy a hablar un poco así. Bueno, al 39 al juego 39 lo que hace es abrir prácticamente una pieza por cada persona, o sea, 36 piezas diferentes, no los junta. Otros juzgados en posteriores querellas que vamos haciendo así, creo que hasta 400 hemos llegado a hacer, 400, lo que hacen es dividirlo por residencias o por afectado. Cada uno tiene un criterio. Lo que no hacen es unificar la historia porque consideran que cada caso es un caso y que, ya digo, que unos consideran por la misma residencia, otros consideran que tiene que ser persona a persona, etc. Juzgados en los que 2000 juzgados que ahora, o sea, en un resumen así un poco por encima de cuántos juzgados en este momento están o han intervenido o están interviniendo tanto en Madrid como en el resto de poblaciones que tienen juzgados de la Comunidad de Madrid y donde se han interpuesto querellas por familiares de residentes fallecidos o que sufrieron, normalmente fallecidos, pero también algunos que sufrieron las consecuencias de esa política y que realmente al final, pues, por suerte, no. Bien, entonces, esa es la primera historia, hay una primera querella que va al Supremo, el Supremo dice que sean los juzgados los que investiguen y así hay 400. Bueno, pues aquí ha habido de todo. Lo normal era, en muchos casos, que directamente el juzgado de instrucción, según se le llegaba la querella, una querella de 60 páginas en la que explicábamos todo lo que había pasado, explicábamos lo que los residentes, los familiares de los residentes nos habían dicho, y en las que hablábamos de documentos de la Organización Mundial de la Salud, hablábamos del documento de Amnistía Internacional que ha hecho el compañero que también lo aportábamos, hablábamos de un montón de cosas. Había jueces que según llegaba la querella, la archivaban. O sea, según llegaba, decían no hay delito de archivo. Eso nos ha obligado a recurrir prácticamente desde el principio todas las cosas. No es por tirarnos el folio de que somos, pero es un trabajo el que se está haciendo, porque es que no hay más remedio, porque todos son palos en la rueda, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es presentamos recursos a la audiencia provincial, diciendo que no se puede archivar así por las buenas, que tendrá que hacerse una investigación y que de esa investigación, de lo que resulte, pues se seguirá o no se seguirá un procedimiento al final penal en un juzgado de lo penal o en la audiencia provincial o lo que sea. Bien, en esas primeras las ganamos. La audiencia nos da la razón y nos dice y les dice a los juzgados que tienen que investigar, que hacer una investigación, y después, cuando hagan esa investigación, pues que si luego consideran que cierren o no cierren, pero que tienen que iniciar esa investigación. Bueno, pues yo no sé cuántos recursos hicimos de archivo en ese tema. Luego ya, a partir ya de que se empieza la querella otra querella y que ya conocen esa resolución, los juegos de instrucción ya de momento las admiten, pero hubo muchísimas al principio que no admitieron
Hace inicio, o sea, desde el principio, luego que escoger los recursos. Bueno, pues ahí, bueno, ha tocado a todos los juzgados. Luego, si queréis os digo un poco cuántos juzgados han intervenido en Madrid, ¿no? O sea, el juzgado de instrucción en Madrid han intervenido hasta ahora, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, aproximadamente de los juzgados que hay en Madrid, 30 y tantos juzgados de instrucción han intervenido en Madrid. Más luego los que han intervenido o los que están interviniendo, algunos han intervenido, otros siguen interviniendo en los diversos partidos judiciales: Alcalá de Henares, Torrejón, Colmenar, Villalba, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Conillo, Conde Ardoz. Todos estos son además los juzgados de la Comunidad de Madrid que o han intervenido o están interviniendo. Lo digo porque todavía quedan muchas querellas, unas 100 y pico, digamos, vivas. No llega a 200. Vivas, no en constitución. Y hay otras de la gente que ha querido seguir el proceso después del archivo definitivo, porque hay muchos archivos definitivos de la Audiencia Provincial, ha querido seguir el proceso y estamos en el Tribunal Constitucional con, me parece, 31 o más, 40 recursos ante el Constitucional, que todavía, a pesar de que hace ya más de un año se presentó la primera, todavía no ha resuelto nada. Las ha metido a trámite, pero no ha resuelto absolutamente nada sobre el contenido. En esas demandas del Constitucional, lo que se no es que el Constitucional defina si hay delito, no, lo que estamos pidiendo es que el Constitucional les obligue a seguir investigando. Es decir, hasta ahora, la mayor parte de los juzgados, excepto algunos, ahora os contaré lo del 9, los juzgados de instrucción 9, hasta ahora lo que han hecho los juzgados es simplemente llamar como imputados, como investigados, ahora se llama investigados, a los directores de residencias, a algún médico, y luego llamar en algún caso a algún médico, a algún geriatra, algún médico de la residencia, algún geriatra en algunos casos, en otros. Pero, excepto cuando no se ha llamado a nadie de las personas implicadas políticamente. Y, evidentemente, políticamente, no solo políticamente, porque eso sería una comisión de investigación política, sino también desde nuestro punto de vista penalmente, en el sentido de por lo menos prevaricación, denegación de auxilio o incluso homicidio por imprudencia respecto a los protocolos, al tema de la operación Bicho, a todo lo que se hizo en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, que no fueron más que desatinos constantes y continuos, y que provocaron 7.000 y pico muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. 7.000 y pico muertes, que yo me acuerdo que hubo un momento en que había más que en Francia, más que fallecidos en todos los campos, no en las cosas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que lo que hicimos fue y eso es lo que han hecho. Nosotros lo que hemos intentado es que se llame primero a declarar como testigos a Reyero, que sabéis que Reyero ha tenido una posición, él era el consejero de Políticas Sociales, y ya es verdad que ya desde un momento ya advirtió en la comunidad que estaban quizá cometiendo un delito. Lo dijo así de claro en una sentencia, que estaban cometiendo un delito con esos protocolos. Queremos que viniera como testigo también Carlos Bull, que era un director general, que era el que había firmado los protocolos y los había mandado a las residencias y a los hospitales, los famosos protocolos, esos que hemos referido de no atención a una serie de personas. Y queríamos que declararan también la gente que participó en la operación Bicho, desde pues, el de las ambulancias, desde, no me acuerdo ahora cómo se llaman los nombres, pero lo que se llamaba la operación. Entonces, esas son las peticiones mínimas que nosotros creemos que se debe hacer en una investigación judicial. En una nos hemos inventado. No es que tengamos una imaginación calenturienta y pensemos que se cometen delitos por todas las cosas. Los delitos que nosotros acusamos son delitos que entendemos, sean desde el homicidio imprudente hasta la denegación de auxilio, hasta la prevaricación, porque en este caso dictar una resolución injusta
una prevaricación, aunque sea una prevaricación omisiva o no, o sea, diversos tipos de denegación de ayuda, son 4 delitos acusados, no solo de homicidio imprudente, que es lo que los jueces y los forenses se están empeñando solo en hablar de eso. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a un juzgado le llega un informe del forense diciendo que ha analizado lo que ha pasado con esta persona y ve que se ha aplicado bien la Lex Artis, aunque no haya ido al hospital, aunque haya geriatras que nos dicen que no conocen a esa persona, ni tan siquiera han recibido notificación de esa persona, cuando los geriatras lo único que han hecho ha sido hablar por teléfono con los médicos de la residencia, no ha ido una geriatra ni un geriatra a una residencia a ver a los afectados por teléfono, y por teléfono decidían el tipo de tratamiento, que medicación, que no medicación. Las residencias no medicalizadas, cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a una demanda contenciosa Ayuntamiento de Alcorcón y de Leganés, en los que decía que la residencia tenía que ser medicalizada. La residencia no se medicalizó, en la residencia no había nada. Lo más que había era el oxígeno. Cuando lo había oxígeno para ponerlo en la forma, no había nada. No se podían hacer análisis, no se podían hacer radiografías, mucho menos, digamos, un escáner, un TAC, todo eso se tenía que hacer en el hospital. Y no llevaban a la gente al hospital, no llevaban a la gente. ¿Y qué es lo que están diciendo los forenses en algunos casos? Que incluso llevarlos al hospital hubiera sido peor. Bueno, a mí me hace gracia esas respuestas que dan cuando resulta que la gente que tenía sanidad privada la llevaban al hospital, y cuando la gente iba desde su domicilio, o sea, personas con esas discapacidades, pero no estaban en una residencia, iba con 80 o con 90 años y con esas discapacidades, iban al hospital y les atendían, les metían y se hacían meterse en la oficina y les metían. Y luego, y termino con esto ya, porque si no puedo seguir enrollando de 2 horas. Entonces, el tema es, además de esas historias como los forenses, es que y las citamos en las querellas, hubo unas declaraciones a lo poco de la pandemia del presidente de la patronal de clínicas privadas. El gobierno central permitió, hizo una orden que permitía que entre comillas, se pudiera utilizar la sanidad privada, las clínicas privadas, para atender a la gente si los hospitales públicos estaban saturados. No era una nacionalización de las privadas, supongo que luego lo hubieran cobrado, no era nacionalizar nada. Pero lo que sí era permitido. Bueno, pues no lo usaron. El presidente de la patronal, que lo decimos en unas declaraciones que hace un mes después de la clínica privada, lo que dice es que tiene no sé cuántas UCIs vacías y no sé cuántos respiradores sin utilizar. Eso es verdaderamente increíble, por decir, delictivo, en el sentido de que si les han permitido, tienen la posibilidad de utilizar las clínicas privadas. Luego ya se negociaría si eso se cobraba, si no se cobraba, si indemnizaba, si no indemnizaba. No lo hicieron. Y es que estamos hartos de decirlo, todas las querellas y todas las cosas, me parece que de eso no se habla. Hubo clínicas, y también hemos citado a declarar a ese señor para que venga a confirmarnos al presidente de la patronal. Bueno, termino. En este momento hay esas 40 más o menos querellas en el Constitucional, hay todavía unas cuantas en la audiencia provincial porque han sido archivadas por los jueces, y otros que están todavía, otras que están instruyéndose en los juzgados. Es imposible que os diga, yo tengo aquí tal, sino a ese nivel. Entonces, ha habido una sentencia de la audiencia, un auto de la audiencia provincial de hace poco, que a mí me parece que de alguna manera viene a decir algo, que lo que dice el Supremo, le dice a un juzgado de Collado Villalba que ha archivado una querella, le dice, nos estima el recurso y dice que investigue también lo que han hecho los aforados. Es la primera o la segunda. Yo ahí, es verdad que ahí, bueno, desde mi punto de vista, puede ser
tú por delante. Vale. Bueno, pues si el Constitucional en estas 41 querellas que tiene el Constitucional ahora mismo resolviese que está todo bien archivado, o sea, que no hay que está bien hecho y bien archivado todo, resoluciones que yo creo que van a ir en cadena. Si hay una, pues las otras 40 van a ser iguales. Entonces es muy complicado que el Constitucional se contradiga en resoluciones. Pero teóricamente hay la posibilidad de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Teóricamente la hay. ¿Cuál es el problema con el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues hay varios. Uno, que realmente nosotros en concreto no tenemos mucha experiencia en el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo he ido una vez, y no al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que es otra cosa, por un tema laboral, por un tema de... Y me dieron la razón porque era un tema clarísimo. Pero no tenemos mucha experiencia, pero todo es cuestión de mirarlo y de estudiarlo, que llevamos unos cuantos años. Yo 2 años más que él nada más, pero podríamos tener esa posibilidad. Entonces, sería el tema estudio. Segundo, ¿cuál es el problema de Estrasburgo también? Que se necesita contar con un procurador de Estrasburgo, se necesita contar con un apoyo judicial también en Europa, y eso cuesta dinero. Y eso cuesta dinero. No sé cuánto, no hemos hecho el tema, y eso cuesta dinero. Entonces, para concluir, primero nosotros que estudiar si esa posibilidad, o sea, si digamos los requisitos que necesitaríamos para ir, y luego consultar en Estrasburgo que pues igual con la gente que lleva estos temas en Estrasburgo, pues cuánto costaría un procurador allí, más luego que normalmente suele haber una vista, pues hay que ir a la vista allí al Tribunal de Estrasburgo. Por eso digo que teóricamente lo hay, pero habría que verlo en su momento. Todavía no ha resuelto el Tribunal Constitucional Español, que es paso previo y necesario, si no, no se puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues Carmen. ¿No nos habéis contado, o me lo he perdido, en el caso que han llamado a declarar a Carlos Moore y a Reyero, un juzgado? Perdona, ¿Lo sí, contáis? lo iba a contar antes, pero al final sí me hasta ahora solo el juzgado de instrucción 9, en una de las querellas, ha afectado, y ya sabéis que luego eso fue muy mediático, estaba toda la prensa allí y todo, ha afectado que declarara Reyero y que declarara Moore. En esas declaraciones estuve yo. Reyero estuvo contundente, como está ya en su libro y tal, diciendo que él había advertido, incluso por correo electrónico, que esos protocolos eran unos protocolos que él consideraba que podían ser hasta delictivos. Eso decía el consejero que era del Ciudadanos, lo decía en los correos. Carlos Moore negaba haber recibido ese correo, pero Reyero demostró que había mandado ese correo y que Moore lo había recibido, con lo cual Carlos Moore, cuando nosotros le preguntamos, dijo que es que había sido un error, que recibió muchos correos, pero que es verdad que había recibido el correo de Reyero advirtiéndole de que esos protocolos eran errores. Moore lo que vino a decir, esto Reyero evidentemente sabíamos que iba a estar en esa línea y estuvo en esa línea, estuvo muy bien. Moore sabíamos que iba a reunión para hacerlos, con que se reunió con todo, que se había reunido con algunos gilietas para hacerlo, y al final le dije, bueno, ¿es usted responsable entonces? Y entonces ya empezó a contestar como: yo soy un mindundi, yo no pinto nada, yo soy un secretario, yo soy consejero, y las órdenes me las dio el consejero, dijo así, las órdenes de Antonio Reyero, y lo firmó el consejero y lo remitió el consejero a las residencias hospitalarias. O sea, Moore, lógicamente, por eso le llamábamos un testigo, un poco para que se... porque también podría haber ido imputado por ser el que firma y manda, pero le llamamos testigo un poco para que nos diga
si esto lo hace él por su cuenta o lo hace, porque ya digo, él dice yo, aquí soy un mandado, yo soy médico, pero soy un mandado, lo hago por otro, y el que me lo aprueba, y el que me dice que sí, y yo incluso, dice, tenía reticencias en algunas cosas, tenía reticencias en algunas cosas. Es decir, esto ahora son, bueno, en las que llevamos nosotros, creo que luego en otro juzgado de una querella que no llevamos nosotros, en el 2, que no sé quién la lleva, Pradimán, o no sé quién la lleva, otra querella, ahí también han llamado a declarar a Moore y a Archipiélago. Y creo que Moore no fue, a esta sí vino, a pesar de que no estaba citado, porque sabéis que vive en Andorra ahora y tiene alguna relación con la sanidad de allí. Y a pesar de no estar citado, pues vino porque había habido mucho tema mediático en el sentido de que iba a haber esta declaración, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado. Ahora, el juez en ese tema, que fue ya antes del verano, en ese tema ha dicho que iba a pedir 3 informes. Un informe sobre 3 informes forenses y uno fundamental sobre qué opinan los forenses de la redacción de esos protocolos. Si esos protocolos, al margen de la situación, eso lo dijo allí personalmente hablando, al margen de la situación creada por el COVID, eran unos protocolos que, digamos, estaban bien para, no se contravenía el derecho a la salud de los ciudadanos. Y bueno, eso estamos esperando que todavía lo hagan. El problema es que los forenses lo mismo dicen que eran maravillosos, que es lo que están diciendo, que eran maravillosos, y luego pues no sé qué seguirá haciendo. Pero el tema, porque estoy, y luego hablando con él ya fuera a la salida, me dijo que a ver si nos centrábamos un poco más en la delegación de auxilio, porque podía no haber responsabilidad en las muertes. Podría no haber responsabilidad del homicidio imprudente, pero si a lo mejor se delegó el auxilio a la hora de no trasladar a las personas a los hospitales. Contaba él como una cosa que se le ocurría y no sé qué. Que evidentemente la delegación de auxilio está en nuestra querella, o sea, una de las cosas de nuestra querella. Sí, no se conocían las cosas. Yo quisiera saber si en todas estas investigaciones, en estas todas actuaciones que se ha hecho por esclarecer esto de los protocolos, de la vergüenza, bien dicho, no he oído, a lo mejor es que no he estado atento o he llegado demasiado tarde, no he oído la derivación, la no derivación, pero sí la derivación de quien tenía seguro privado. Se ha hecho, correcto. Sí, eso además, eso no lo cuentan, ¿eh? Le preguntas Luis, y con los informes forenses, lo que están intentando, antes de tiempo, procesalmente, es lo que se llama una excusa absolutoria. Obviamente deberían de abrir procedimiento y luego defenderse diciendo era imposible porque había una situación de guerra o había una situación de una pandemia, no sé qué, cosa que se lo tenían complicado, porque estaba el CENDAL también, que se nos ha olvidado hablar del CENDAL. El IFEMA, que no lo utilizaron, o lo utilizaron muy poco, pudiendo llevar ahí a cantidad, medicalizarlo y hacer. Pero bueno, lo que están planteando, antes de nada, antes de ir al procedimiento penal, que es al procedimiento a la vista oral, que es donde, desde mi punto de vista, debe plantearse, es una excusa absolutoria previa. Entonces, bueno, vamos a ver, todo esto que usted dice, que esto era imposible por contexto de la guerra mundial esta que teníamos, porque el contexto de cómo estaban los hospitales de no sé qué, bueno, pues alegra usted un procedimiento penal y veremos a ver si eso es una excusa absolutoria suficiente para que les. Pero vamos a ir al procedimiento, con lo cual significa que habría una vista oral que es mucho más digamos, es el paso siguiente a una historia. ¿Alguna pregunta? Claro. En cuanto a otras, aparte del Tribunal de Estrasburgo, ¿habría alguna otra salida fuera de la vía penal? Yo quiero aclarar que aquí para todos, que nosotros como Marea de Residencias pedimos a los abogados querellas criminales, o sea, no queríamos ir por ninguna otra vía, queríamos que se esclarecieran responsabilidades penales, ¿no? Y en ningún caso planteamos la vía civil.
pero creo que a lo mejor a alguien le pueda interesar y entonces, no sé, os pregunto si queréis explicar un poco esa vía. A ver, cuando empezaba mi exposición, os decía, leyendo lo que indicaba el Tribunal Supremo al respecto sobre la falta de medios en residencias, decía ya de antemano que la vía penal, que nos olvidáramos de que se fuera a investigar por la vía penal es mucho bien. Y lo que estaba diciendo era pues que hay otras jurisdicciones, ¿no? Decía yo antes, la jurisdicción contenciosa. En el 1.38 se empieza a cortar. Hay una coletilla que se pone en los autos de archivo, que dice que no se archiva por falta de indicio de criminalidad, independientemente de las responsabilidades civiles en que se pudiera incurrir. Ese independientemente de responsabilidades civiles es que individualmente, caso por caso, habría que acudir a un juzgado de primera instancia para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que se ha ocasionado por el fallecimiento, por el contagio de la persona en concreto. Problema que plantea en las opciones, bien en vía civil o bien en vía administrativa, respecto a la administración, es el tema de las costas procesales. Es decir, aquí, cuando se archiva y se pierde, no hay condena en costas. En civil, en contencioso, sí va a haber condena en costas, sobre todo en civil. El problema de las costas es que acabas pagando los honorarios de la residencia, en su caso de los directores de la residencia, de los abogados del Estado, de los abogados de la Comunidad de Madrid, etcétera. Pues en caso de que se perdiera, se repercutirían en las personas que hubieran iniciado ese tipo de acciones. Además, habría que ir con peritos, es decir, hay que ir con peritos médicos para combatir los argumentos que se van a exponer por la otra parte. Ahora mismo en el procedimiento el perito es el forense, no se está interviniendo con peritos, pero en vía civil, si el perito pues está vendido porque el juez necesita que le ilustre sobre cuál es la razón por la que consideras tú que los protocolos fueron aplicados con criterios exclusivos en tu caso concreto, y además establecer la relación causa-efecto entre la aplicación de ese protocolo a tu caso en concreto. Entonces, un perito tendrá que decir que efectivamente el punto tal del protocolo tal fue aplicado como consecuencia de la comunicación entre la residencia tal y el hospital tal en un periodo de tiempo determinado en el que si se hubiera llevado a esta persona con los medios que tenía su hospital, pues lo más probable es que hubiera sobrevivido. Todo eso, llevarlo a un proceso civil con garantías de éxito es complicado. La semana pasada creo recordar que salió publicado que estaba habiendo un juicio, ahora no sé si era en Valencia, si era en Córdoba. Alcoy. En Alcoy, se estaba viendo en vía civil las responsabilidades que estaban siendo reclamadas por distintos residentes a una residencia. Bueno, pues puede ser la primera sentencia que haga luz sobre si efectivamente la vía civil es más garantista para obtener algún tipo de beneficio que de alguna indemnización, porque aquí estaríamos hablando de indemnización. No, aquí no se dirimen responsabilidades de nadie. Es decir, esto es un daño y perjuicio que se cuantifica a través de unos baremos. Sí, yo quería comentarte, porque acabas de decir que habría que denunciar que hubo contagio, pero es que en la mayoría de nuestros casos no se demuestra que hay un contagio, no se demuestra que los fallecidos son por COVID. Entonces, sí, eso sería un problema a la hora de denunciar. Sí, eso es un problema, efectivamente. Si no hay un documento que acredite, imagínate, tú cuando pides indemnización por daños y perjuicios, el daño y perjuicio puede ser desde el fallecimiento hasta que te ha provocado el COVID una afonía. Todo eso es un daño y perjuicio. Si ha habido responsabilidad por parte de alguien en no adoptar una medida determinada para que tú no te contagiaras. Todo eso, con la escasa
documentado porque no hay documentación. No todo el mundo tiene un documento donde de manera indubitada se acredite que fue contagiada de COVID. Eso no está, no es frecuente. Con lo cual, en ese caso, pues habría que valorar, habría que ir por otra vía y ver si el contagio no, pero si hay alguna otra negligencia que pudiera sostenerse. Pero ya os digo, es que el procedimiento es mucho más complejo desde el punto de vista de la prosperabilidad de la vía civil, usaba la licencia privada o concertada, que ahí ya veríamos si fuera la concertada. Si lo que decimos la vía civil, caso, evidentemente con un perito, y ya no solo sería, bueno, si el fallecimiento por COVID está bien, sino también acreditar que hubo un mal funcionamiento de la Administración de Justicia sin consecuencias penales por el tema de los protocolos. ¿Qué es lo que dicen algunas audiencias provinciales? Te vienen a decir, hombre, vaya usted, es verdad que a lo mejor los protocolos no eran lo que había que hacer, pero no tienen consecuencia penal, así que te vienen a decir, vaya usted a la vía contenciosa, a la vía civil, y ahí reclamen, como diciendo, ahí a lo mejor usted, ahí le mismo le dan la razón. Eso es muy fácil decirlo por alguien que no va luego a resolver, porque lo va a resolver un juez de lo contencioso. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, no se acredite que sea por COVID, si no fue trasladado a un hospital, y una de las cosas que decimos del mal funcionamiento es que esos protocolos no tenían un rollo penal, no tenían una consecuencia penal, pero sí tenían una consecuencia indemnizatoria, contenciosa o civil, sería el hecho de ese mal funcionamiento y el hecho de que hayas perdido, porque claro, aquí no hace falta demostrar en lo contencioso y en lo civil, no hace falta demostrar que el fallecimiento hubiera sido igual o no, que es lo que dicen muchos. O sea, que se hubiera producido el fallecimiento tanto yendo como no yendo al hospital. Lo que se suele valorar en el número limitativo, porque ahí sí hemos llevado más cosas, es la pérdida de oportunidad. Y con la pérdida de oportunidad puedes obtener una indemnización, pero insisto, y lo ha dicho ya José Luis, es un tema que hay que ver uno a uno, es un tema arriesgado en el sentido de que si te condenan en costas en el civil vas a pagar una pasta a los abogados de la residencia o de la administración, y en la vía contenciosa menos, a lo mejor menos, porque ahí ya es el tribunal contencioso el que decide cuáles son los honorarios si pierdes con costas, porque ahí cuando pierdes un procedimiento lo normal es que lo pierdas, o sea, en civil normalmente el que pierde paga las costas. A veces hacen una excepción, pero es un riesgo que la gente tiene que saber. La gente tiene que saber, o tenéis que saber todos los afectados y comunicarlos. La gente que quiera ir al contencioso hay que verlo uno a uno, o sea, muy expresamente comentarle lo que le va a costar el perito y lo que le va a costar el procurador, que ya no es lo mismo que en penal. El perito va a costar un dinero y el procurador va a costar bastante más dinero que lo que está cobrando Valentín. Y luego el riesgo encima de que si pierdes encima tengas que pagar las costas de que se quede de acuerdo, ¿no? Encima pagarle las costas a los abogados de las residencias. Y luego también hay una cuestión que solo pueden reclamar haya pasado un año desde su archivo, no pueden, ya después de eso se pasa el plazo, prescribe, no hay acción posible, tiene que pasar un año. Y aquí la duda que tenemos, aunque el otro día la resolvíamos en contra, es ¿has confirmado que no? Vale. Entonces, los que están en el constitucional, los que hayan pasado más de un año, aun estando en el constitucional, no valdría porque tiene que ser resolución firme y ordinaria, no el recurso al constitucional es extraordinario. Por lo tanto, hay ya gente que no puede ir, porque ya pasó un año. El año desde su archivo. El año ¿Es el primer archivo? Del último, el de la audiencia. Ese es el tema. Entonces, bueno, pues eso es lo que. Entonces, el otro día, es verdad, lo voy a comentar un poco porque el otro día estuvimos en Alcorcón, ayer, declarando un montón de gente, y es verdad que la fiscal, por primera vez en lo que yo he visto, estuvo bien, muy bien, haciendo las preguntas que tenía que hacer, tomando nota, yo lo había tomando notas, incluso, sí, cuando va a declarar. Y eso que declararon allí, no sé cuántos, 15 personas, y estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la 1 en esas declaraciones, y la fiscal estuvo con muchísima sensibilidad preguntando de todo, incluso sobre los protocolos y sobre tal, pero claro, esa es una actuación individual de una fiscal, veremos a ver luego lo que pide ahora o lo que no pide. Al menos a la gente se la notaba que se afectaba, incluso ella también, en algunas declaraciones
Y bueno, pero eso es un caso excepcional. Yo no sé, tú también sabes hablar con la mente. Sí, coincido con ella, además,